Estaba escuchando, de hecho, esta ha sido como la semana, y es que es martes, ¿verdad? De los informes, ¿no? Los informes de los ministros de la Suprema Corte. El día de ayer, lunes, fue el informe de la ministra Lenia Batres, y hoy es el informe, hoy más bien, hoy fue el informe anual de la ministra presidenta de la Suprema Corte, en el que, por supuesto, la ministra Lenia Batres opinó al respecto, ya que dijo la ministra Lenia Batres que en el discurso de rendición de cuentas de la presidencia de la Suprema Corte estuvo ausente porque en realidad no se presentó ningún tipo de información de acciones jurisdiccionales y básicamente aseguró que fue un montaje de oposición política. Vamos a ver, escuchar este resumen de punto de referencia. El desaire y las ausencias destacaron en el último informe anual de labores de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En el pasado a este tipo de informes asistían los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo, incluso varios integrantes del gabinete presidencial. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a César Yáñez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. El poder de convocatoria de la ministra no fue suficiente siquiera para que acudieran los presidentes de las cámaras del Congreso, el senador Gerardo Fernández Noroña y el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Incluso 3 de los 5 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tampoco fueron. Se terminó el poder de convocatoria. Un desaire que no fue coincidencia. La propia ministra presidenta reconoció la tensión entre poderes que comenzó a gestarse luego de que la Suprema Corte declaró inconstitucional el decreto del expresidente Andrés Manuel López Obrador que adscribía la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. En su discurso, señaló que los miembros del Poder Judicial recibieron ataques del poder político por actuar con independencia, ante los cuales las y los juzgadores respondieron con sentencias. Se da cuenta a la sociedad mexicana que el Poder Judicial Federal ha hablado a través de sus sentencias y resoluciones que reconocidamente, tanto a nivel nacional como internacional, han protegido los derechos y las libertades de las y los mexicanos. Y dijo esperar que la reforma judicial construya un mejor sistema de protección de los derechos humanos. La reforma judicial presenta enormes retos, pero no solo para las personas juzgadoras, sino para todo México. La reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos. Todo demócrata, y con mayor razón, todo servidor público desea lo mejor para su país. Al terminar, recibió aplausos, aunque las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz no lo secundaron. Al informe asistieron 3 ministros en retiro: Guillermo Ortiz Mayagoitia, Margarita Luna Ramos y Eduardo Medina Mora. A 10 minutos de terminado el informe, la ministra Lenia Batres criticó a Piña Hernández. Indicó que no hubo ninguna información de acciones jurisdiccionales y que fue un mensaje de oposición política y negación democrática. Batres aseguró que fueron los últimos manotazos de resistencia ante una reforma que les quita un poder que creían de su propiedad. Punto de referencia. Pues ahora sí que la ministra Piña se quedó como la niña a la que no van a su fiesta. Pero a esto creo que me da pie para poner parte de la mesa de análisis, porque ahora sí que no fue debate, pero sí fue mesa de análisis en la que participa el abogado César Gutiérrez Priego y el abogado Ricardo Peralta con Luis Cárdenas, en la que hablan justamente sobre el rol de los ministros, de los magistrados y el futuro de la Suprema Corte con la elección judicial, porque de hecho eso le da como todo el sentido a cuando escuchamos a la ministra Piña en un informe que más parecía lista de quejas y sugerencias y lejos parecía un informe de labores, ¿no? Porque como que así que digas, híjole, ¿cuántos fueron los resultados que enlistó Norma Piña? Yo no vi muchos. En realidad,
podríamos decir que no vimos ninguno, sino que fue un mensaje político, que aparte me parece interesante porque se da este mensaje y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dio una información curiosa, llamémosle, hace unas horas, cuando dice que van a ver la posibilidad de habilitar a aquellos personajes que ya se arrepintieron de haber rechazado participar en la elección judicial, es decir, aquellos jueces, magistrados, quién sabe qué tal que hasta ministros, que en algún momento dijeron que iban a renunciar a sus cargos porque no querían participar en la elección, porque ellos por automático iban a participar, ya se arrepintieron. Entonces se arrepienten y ahora ya le pidieron al Senado que porfa les habilite. Entonces el Senado está viendo la posibilidad de que eso ocurra como para darles la chance de participar de manera, pues legal, ¿no? Como lo dice la propia ley, aunque no creo que sea tan justa porque ellos pues dijeron que no querían participar y conforme a las reglas tenían una fecha límite para renunciar, renunciaron y ahora resulta que siempre no, que sí quieren participar. No logro entenderlo, pero bueno, allá hay las reglas. Entonces quiero ponerles este fragmento de pues de la mesa de análisis y de los cuestionamientos que hace Luis Cárdenas a tanto el abogado Ricardo Peralta como a César Gutiérrez Priego, porque obviamente no porque existe este mecanismo de elección judicial, quiere decir que todos los perfiles que van a postularse o que intentaron de alguna manera postularse o que se registraron, llamémosle, sean buenos. Al contrario, es la puerta de entrada para mucho corruptazo, como ya saben ustedes. ¿Quién? Me refiero a Gil Suárez. Vamos a escuchar un poquito de lo que se dijo en este análisis. Dicho políticamente, hay una cuarta transformación. Esta reforma viene del López Obradorismo y del movimiento político en México denominado Cuarta Transformación. Dicen los nuevos jueces, de alguna u otra manera, pues van a deber algo a esta transformación, su voto a la transformación. Viene una creación de un tribunal de disciplina judicial, hay quien le dice, es un tribunal inquisitorio, cuidadito con el juez que se porte mal, cuidadito con el juez que tenga un fallo que no deba de ser, de acuerdo a quién. Y de ahí se cuestiona la autonomía al Poder Judicial. Dicen que con esta reforma y que con los nuevos jueces no veremos a ningún juez fallando en contra del gobierno, que va a estar imposible poderle ganar un pleito al gobierno en cuestión que quieras, ¿no? Fiscal, electoral, de embargos, de expropiaciones, lo que sea. ¿Qué decir frente a ello? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Van a poder fallar contra el gobierno si alguno de ustedes termina por ser ministro? Yo creo que más allá de un tema ideológico, es un tema de convicción, Luis. Los que creemos que México debe de continuar cambiando, creemos también en el poder de la Constitución. La Constitución tiene más de 800 reformas, prácticamente 7 veces más que los propios artículos que la integran. Y eventualmente tendremos que tener una nueva Constitución para un nuevo país, frente a los retos nacionales y los retos internacionales. La idea de fallar en contra del gobierno no es el objetivo como tal. Lo que se tiene que hacer es respetar la Constitución y poner en el centro de la Constitución a la gente. Y eso es lo que no ha ocurrido en la historia del país. Se ha convertido en una justicia de élite. Quien no tiene influencias, quien no tiene recursos económicos para pagar un abogado, prácticamente está fuera de la aplicación del derecho de la justicia. Y hoy por hoy, no solamente en el uso del lenguaje, lo vemos en clases. Soy profesor de la Facultad de Derecho hace casi 2 décadas, litigante hace más de 25 años, he trabajado para la entidad privada, para el gobierno federal, para los gobiernos locales, he sido Ministerio Público, conozco ambas partes del escritorio y sé lo que la gente siente. Conozco el país completito y he estado a ras de tierra. Y precisamente en los lugares más estigmatizados, en lo político, en lo económico, en lo social, es donde más cerca ahora se tiene que traer a la justicia. Se trata de acercar a la gente a la justicia y que sea un derecho que no se tenga que exigir, que se tenga que ejercer de manera natural. Entonces yo creo que hoy tenemos que romper con la idea de que quienes están aspirando a ser ministros de la Suprema Corte tienen que tener una ideología. Por supuesto que en lo personal la tenemos todos, incluido tú. Sin embargo, en el ejercicio
de la administración de justicia, la única Biblia debe de ser la Constitución y no más. ¿Qué nos dices, César Gutiérrez? Uno de los ejemplos que se ponen es el famoso Tren Maya, ¿no? Alguien fallaría en los nuevos jueces, en los nuevos ministros, en la nueva corte contra un Tren Maya, contra una obra que esté perjudicando a algunas personas, aunque el gobierno del cual emanan ideológicamente tenga pues a bien apoyar esa obra en particular, pues el ejemplo del Tren Maya, pero bueno, en el futuro habrá muchísimas otras cosas y habrá muchísimos otros gobiernos. ¿Puede un juez, un nuevo ministro fallar en contra del gobierno, aunque viene del gobierno? Si la razón y el derecho así lo señalan, por supuesto que lo puede hacer. A ver, lo importante es esto, mi querido Luis, la gente es quien va a votar por ti. Tú a la única persona que le vas a deber el hecho de ser juez, magistrado o ministro es al votante. Y es a quien le tienes que rendir cuentas. El que se habla de un tribunal de disciplina también es para que no veamos resoluciones que son completamente ilógicas y que no tienen razón de ser. Y el ejemplo que acabas de poner del Tren Maya, puede haber amparos que sí procedan, pero ¿cuántos amparos se presentaron de asociaciones civiles que están ligadas a grupos políticos opositores que no tenían razón de ser, no tenían legitimidad procesal para poder hacerlo y que era parte de la intención a lo mejor de algunos opositores para que el gobierno no pudiera tener ese tipo de éxito? Pero no vayamos tan lejos. A ver, ¿cómo se nombraban a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Porque hablan muchísimo de la carrera judicial. Con el debido respeto, muchos ministros nunca tuvieron carrera judicial y muchos de ellos terminaron siendo buenos ministros y con buenos criterios jurídicos. Y hubo otros que sí venían de carrera judicial y la verdad es que como ministros dejaron mucho a deber. Pero una realidad es que esos ministros también tenían un grupo cercano de jueces y de magistrados que cuando iban a estos famosos exámenes de oposición, pues la verdad es que eran los que terminaban siendo beneficiados. Claro, hay historias de éxito en donde muchísimos jóvenes que llegaron, ¿no? Como meritorios, terminaron obteniendo una plaza de juez y posiblemente hasta de magistrado por mérito propio, sin tener ningún padrino. Pero es 1 entre 100, ¿se me explicó? Esa es una realidad que no se puede cambiar. Además, se sabe claramente que existen grupos familiares demasiado grandes, los cuales tenían un control importante dentro del Poder Judicial. No se puede permitir, y eso tenemos que ser muy realistas, vimos una Suprema Corte de Justicia que en lugar de salir y explicar, todo era ir en contra del gobierno. Si la razón y el derecho te asiste, está bien, pero ¿por qué no explicarlo? ¿Por qué no entrar al debate? Simple y sencillamente porque no teníamos esa oportunidad. Me parece muy importante incluso cambiar el formalismo. El hecho de que una persona no pueda salir a defenderse porque la falta de técnica jurídica del abogado, pues, si el juez lo está observando, pues entonces el juez que ordene que el abogado que lo está representando, ¿no? Sea sustituido por un defensor de oficio. Hay un sinnúmero de cosas que me parece que lo más importante es la justicia tiene que ser pronta y expedita. Cuando vemos juicios que tardan años, ya no es justicia, porque ni fue pronta ni fue expedita. Ese es un grave problema que tiene que cambiar. La idea es buena. Ahora hagamos el trabajo para cristalizarla en una realidad. Déjenme ir a otra pregunta. Hay muchísimos comentarios en el WhatsApp. Ahorita vamos con algunos comentarios. Ambos son abogados de profesión. Ambos han estado en tribunales de distintas instancias, de distintas especialidades. Ambos saben lo complejo que puede llegar a ser un asunto jurídico. No es tan fácil como que el bueno y el malo, no es un asunto maniqueo de blanco y negro. Pero si no le deben el voto y si no le deben el puesto a la transformación, al menos sí le van a deber el puesto al pueblo, al voto popular. ¿Qué hacemos en temas tan complejos? Como por ejemplo, César, ahorita vamos con este punto, militares, gente de la Guardia Nacional, que de repente en defensa matan a alguien y el pueblo los quiere linchar. El pueblo les dice, ustedes militares son los malos del cuento. ¿Qué hacemos, Ricardo? En casos, por ejemplo, como lo que acabamos de escuchar hace un momento, la esposa de Mario N., este hombre que secuestró un avión y que, mira, estoy leyendo en el WhatsApp, tiene muchísima simpatía, ¿eh? La señora habló aquí en este espacio, por cierto, somos la primera emisión que está hablando con esta señora, la entrevista está disponible en nuestro YouTube, y la señora dice, estábamos huyendo de un secuestro, de la violencia en México, y la gente dice, tiene razón la señora, perdonen a este hombre, Mario N., ¿cómo juega ahí el derecho? ¿Cómo juega ahí el fallo de un ministro, de un juez en la corte?
si al final de cuentas le deben el voto al pueblo? Ricardo Peralta. Precisamente lo que hoy está en la mesa también es la sensibilidad social. Quienes juzgan también son humanos y quienes son juzgados evidentemente también son humanos. Y en la interpretación de la Constitución, más allá del estricto estudio doctrinario de la misma, están los derechos, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de profesión. Si en estos casos tan sonados, tan mediáticos como este que acabas de entrevistar a la señora, que escuché atentamente la entrevista inédita que además llevaste a cabo aquí, Gracias. Evidentemente, Luis, la integración de las carpetas de investigación, el trabajo de los primeros respondientes, el trabajo de los peritos, el trabajo que se realiza para que eventualmente una persona pueda llegar a un juzgado de primera instancia y a partir de ahí, ya sea en el fuero común o en el fuero federal, y a partir de ahí sea o no una persona que esté sujeta a un proceso. Se justifica en algunas ocasiones el actuar de un juez porque no estuvo bien integrada la carpeta de investigación y el juez dice no hubo un buen trabajo de las fiscalías. ¿Qué continúa después de esta reforma constitucional que afectó al Poder Judicial en el sentido de la elección, a lo que me refiero? Viene sin duda la reforma a las fiscalías. Viene la reforma que ya incluso empezamos el día de ayer con 2 actualizaciones al sistema de justicia, que es la ley orgánica del Poder Judicial, la ley también de la carrera civil del Poder Judicial. Tendrá que haber una capacitación profunda de las Fuerzas Armadas de nuestro país, no solamente desde la policía comunitaria, municipal, estatales, las policías ministeriales, porque esto se dejó de hacer. Y es un reclamo que tiene 40 años. Los que hemos trabajado en áreas de seguridad, insisto, los que hemos trabajado en fiscalías, los que hemos trabajado en la política interior del país, yo como ex subsecretario de gobierno del país, por eso conozco esa realidad y es necesaria, como dé lugar, que en el ejercicio público esté de la mano de la sensibilidad social para resolver estos casos, no solamente con la norma, sino también entender el por qué han sucedido las conductas de estas personas. Brevemente, si es impopular, Ricardo, ¿aún así fallaría? Sin duda. Aunque sea impopular, le deben al pueblo el voto, el puesto. Ser institucional por encima de cualquier otra condición, aunque sea impopular. César Gutiérrez, a ti te han tocado muchos de estos casos de defensa de militares, de elementos de la Guardia Nacional, que los quieren linchar en leña verde, ¿no? Que los quieren quemar en leña verde, que son pues duramente criticados por un abuso de fuerza, que terminan por ser los malos del cuento. Si fuera por voto popular, por WhatsApp, por likes, a lo mejor los quisieran sentenciar, meterlos a la cárcel y arrojar la llave. ¿Qué se hace en estos casos cuando se le debe el puesto al pueblo? Lo que pasa es que es muy sencillo, como lo decíamos. A ver, el problema que hemos tenido en México es que se ha priorizado la legalidad sobre la justicia. Y no hay que mezclar los temas, ¿no? Me parece que hay materias en donde es importante la justicia por encima de la legalidad y hay otras materias en donde no. Tiene que ser la legalidad encima de la justicia. Yo como hombre de izquierda, rojillo, chairo, ¿no? Algunos dicen que fifí, pero chairo al fin, que sí, vengo de una educación donde mi abuelo, el padre de mi papá, fue teniente coronel en el Ejército Liberador del Sur, ¿no? Por medio, en el peleó al lado del general Zapata, o por el lado de mi mamá, que mi abuelo fue el primer fundador de la secundaria en Mérida, afuera de Yucatán, misma que se llama Carlos Marx, ¿no? Usted demuestra que es el tipo de educación que he tenido. Para mí es muy sencillo. ¿En qué sentido? Una cosa es la parte en donde la gente esté en contra de un personaje. Lo acabas de hacer con la entrevista que hiciste hace rato. Te lo dije, felicidades, se me hizo buena entrevista. Claro que escucha lo que está viviendo la señora, y eso no quita que para mí en la aplicación de la ley él sí cometió un delito, pero también haría una valoración de carácter psicológico y trataría de entender todo el contexto de qué fue lo que sucedió. Lo mismo pasa en este tipo de asuntos que son tan complicados, ¿no? Incluso yo he sido duramente criticado porque yo sigo señalando que las acusaciones que han hecho, ¿no?
por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa no son conforme a lo que existe en el expediente judicial. Una cosa es lo que vemos en los medios de comunicación y otra cosa es lo que sucede ahí. Y por ética profesional decidí no llevar el asunto cuando fui uno de los primeros abogados que fui consultado para llevar. ¿Por qué? Porque tiene también que ver con la ideología. Pero esto es muy sencillo, Luis. Si tú eres transparente en cuanto a las resoluciones que tienes que emitir, no es nada más el decir, es que la independencia judicial, sí, la independencia judicial también tiene que ser cuestionada, porque a mí no me pueden venir a decir que curiosamente hemos visto a un sinnúmero de juzgadores federales o de tribunales federales que le terminan concediendo beneficios a miembros de la delincuencia organizada, a políticos de alto perfil, etcétera, etcétera, etcétera. Y que dicen, bueno, es que a consideración o a criterio de este juzgador, sí, pero tienes que cumplir con ciertos requisitos y también si eres cuestionado tienes que hacer el señalamiento, ¿no? Lo pudimos ver, la Fiscalía General de la República dijo que a Víctor Garcés, ¿no? Le concedieron una medida cautelar distinta y el juez sale y explica, espérate, yo lo que hice fue concederle una medida cautelar, sí, pero de prisión domiciliaria, donde él tiene que traer un brazalete. Eso es lo que uno esperaría saber qué es lo que sucede. Y también investigarlo, porque es una realidad, mi querido Luis. Es imposible ver el tipo de vida que se dan muchos juzgadores, muchos magistrados y muchos ministros con los recursos que única y exclusivamente cobran como funcionarios públicos. Es imposible justificarlo. Y eso se tiene que investigar también. Ahí está. ¿Qué onda con? O sea, esta mesa tuvo su momento, sobre todo cuando vemos a Luis Cárdenas insistir como en meter no meter el debate, sino como meterle el pie a los dos, tanto a Ricardo Peralta como a César Gutiérrez Priego, como de decir, o sea, si ustedes llegaran a ser ministros de la Suprema Corte, le deben el voto al pueblo. Ya. Le deben el voto al pueblo. Entonces van a decidir conforme a lo que quiera el pueblo, conforme a lo que es ley. Y me gustaron las respuestas de ambos, porque ambos dijeron. Dijo que sí se van a alinear al partido. No, les dijo, no, tal cual les dijo, lo acabamos de poner, tal cual les dijo. Le deben el voto al pueblo. El pueblo es el que los pone, le deben el voto al pueblo. Si ustedes llegan a ser ministros de la Suprema Corte, ¿van a decidir conforme a quien le deben el voto, que es al pueblo, o conforme a criterios jurídicos? Esa fue la pregunta. Bueno, también lo hizo. Bueno, esa fue la pregunta. Sí. Esa fue la pregunta. Más allá de alinearse el partido, eso lo dijo antes, porque aquí no es el partido, aquí es a quién le deben el voto, porque ya la habían bateado la del partido. Le deben el voto al pueblo. Sí, efectivamente, le deben el voto al pueblo. Pero no porque le deban el voto al pueblo quiere decir que entonces no van a actuar conforme a la ley. Al contrario. Porque le deben el voto al pueblo es que tienen que actuar conforme a la ley, que la ley no es interpretarla conforme al gusto del abogado o del ministro o del magistrado. Es cumplir con ciertos requisitos. Tienes que seguir ciertos pasos. No puedes nada más decir porque fue mi interpretación. Punto. ¿Y en dónde quedaron los derechos? ¿Dónde quedó la justicia pronta y rápida y expedita? O sea, ¿en dónde quedan todas estas cosas que durante años han dejado a un lado? Durante años les han valido un soberano cacahuate. Porque podrán ser temas muy difíciles. Podrán ser temas donde estés entre la espada y la pared. Pero están los hechos. Y hay cosas que se integran en carpetas, se investiga y entonces, conforme a los elementos que tienes, es que tomas una decisión. Pero mucho de esto no pasa, porque a veces los jueces, y bien lo decía César, ni siquiera explican sus decisiones. Entonces hay un vacío de información que nunca se llena y solamente suponemos. Y lo único que nos llegamos a enterar es que se echan la bolita entre jueces y fiscales. Y ya. Pero lejos de que se echen la bolita, son responsables, porque tanto hay cosas que todavía puede hacer el juez cuando hay una carpeta que está mal integrada, como hay cosas que los fiscales deben de hacer cuando un juez toma una decisión en la que está equivocado. Y hay muchas veces que los fiscales no apelan las decisiones de los jueces y se queda nada más ahí. Todo lo que está alrededor se tiene que resolver. ¿Quiénes son las personas encargadas de resolverlo? Muchas veces son los jueces. Entonces, no es un asunto de lavarse las manos. Estamos en un punto de tan le van a deber el voto a la gente que no le pueden fallar. Y como no le pueden fallar, ¿qué es lo que quiere la gente? Justicia, pronta, rápida y expedita. Y tienen que hacer todo lo que esté en sus manos para conseguirlo. Y eso eventualmente tiene que ocurrir también con los fiscales.